Todos los días vemos cientos de contenidos en Internet. 8.400 reproducciones. Nada mal. Pero en esta 37, no entiendo, el formato es prácticamente igual. Publiqué a una hora parecida y el tema también es similar. Entonces, ¿por qué una publicación llegó a miles de personas y la otra casi nadie la vio? Lo que le ocurre a Daniel parece una situación cotidiana, pero detrás existe un problema mucho más complejo. Para comprenderlo, no basta con mirar cuántas reproducciones obtuvo una publicación. También debemos preguntarnos quién recibió el mensaje, cómo reaccionó, qué significado le dio y qué elementos intervinieron para que ese contenido llegara hasta su pantalla. En otras palabras, necesitamos estudiar la comunicación. Laura, necesito entender algo. ¿Cómo puedo saber realmente qué pasó con estas dos publicaciones? Podríamos comenzar investigando. Podemos analizar la audiencia, el mensaje, las interacciones y el contexto en el que apareció cada publicación. Espera, mira esto. Dice, contenido recomendado para ti. ¿Y quién decidió recomendártelo? Supongo que la aplicación. ¿La aplicación o su algoritmo? La pregunta de Daniel acaba de hacerse mucho más grande. Para entender por qué vemos determinados contenidos en Internet, tendremos que analizar cómo estudiamos la comunicación, cómo diferentes corrientes de pensamiento han intentado explicarla y qué ocurre cuando sistemas tecnológicos también intervienen en nuestras prácticas comunicativas. Comencemos por la primera pregunta. ¿Cómo podemos estudiar la comunicación? Estudiar un fenómeno comunicativo implica observar mucho más que un mensaje. Podemos analizar quién comunica, quién recibe, qué medio interviene, en qué contexto ocurre y cómo las personas interpretan aquello que reciben. Entonces, ¿por dónde empezamos? Depende de lo que queramos descubrir. Podemos estudiar un mismo fenómeno desde diferentes métodos. Empecemos por lo que sí podemos medir. ¿Cuántas personas vieron cada publicación? ¿Cuántas reaccionaron? ¿Cuántas comentaron? Eso sí lo tenemos, son datos. Exactamente. Y esos datos nos permiten comenzar con un enfoque cuantitativo. El método cuantitativo trabaja con datos que pueden medirse y compararse. En comunicación, puede ayudarnos a identificar diferencias, frecuencias, tendencias y patrones. Pero todavía nos falta responder algo más importante. ¿Por qué ocurrió? Ya sabemos que una publicación tuvo mucho más alcance que la otra, pero todavía no sabemos por qué. Exacto. Para entenderlo, podríamos preguntarle directamente a las personas qué pensaron del contenido. Sí, podemos conocer sus opiniones, experiencias, interpretaciones y las razones por las que decidieron reaccionar o no al mensaje. A diferencia del método cuantitativo, el enfoque cualitativo busca comprender significados, experiencias y percepciones. Para ello, pueden utilizarse herramientas como entrevistas, grupos de discusión y observación de las experiencias de las personas. Entiendo, los números me dicen qué pasó, pero escuchar a las personas puede ayudarme a comprender por qué. Exactamente. Y ahí está una de las principales diferencias entre ambos enfoques. La observación permite estudiar directamente cómo las personas actúan e interactúan en una situación comunicativa. Entonces, podemos observar qué contenidos miran, cómo reaccionan y qué hacen después. Exactamente. Así podemos identificar comportamientos y prácticas que quizá no aparecen en las estadísticas. Observar estas acciones permite comprender cómo ocurre la comunicación en un contexto real. Ya vimos los números y el comportamiento de las personas, pero ¿qué pasa si la diferencia está en el mensaje? También podemos analizar el contenido, las palabras, imágenes, temas y recursos utilizados en cada publicación. El análisis de contenido permite estudiar de manera sistemática las características de los mensajes para identificar diferencias, elementos recurrentes y patrones. Entonces, podemos comparar qué elementos tenía una publicación que no estaban presentes en la otra.
exactamente. Ya entendimos que podemos investigar la comunicación de diferentes maneras, pero ¿siempre se ha entendido igual? No. A lo largo del tiempo surgieron diferentes escuelas que intentaron explicar cómo funciona la comunicación y qué papel tienen los medios, las personas y la sociedad. Cada escuela desarrolló una mirada particular sobre la comunicación. Algunas estudiaron los efectos de los medios, otras, la cultura, la tecnología, las relaciones humanas o las realidades sociales. Una de las primeras perspectivas fue la escuela americana, interesada especialmente en estudiar los efectos de los medios, la propaganda, la persuasión y su influencia sobre la opinión pública. La escuela de Frankfurt desarrolló una mirada crítica sobre los medios de comunicación y la industria cultural, analizando su relación con la ideología y el poder. Pero el estudio de la comunicación no se quedó únicamente en los efectos o en las relaciones de poder. La Escuela de Toronto puso la mirada en los propios medios y en la tecnología, estudiando cómo estos transforman la cultura, la sociedad y nuestra manera de comunicarnos. Mientras Toronto destacó la influencia de los medios y la tecnología, la Escuela de Palo Alto centró su atención en las relaciones humanas y la comunicación interpersonal. Desde esta perspectiva, comunicamos no solo con palabras, sino también con gestos, silencios y comportamientos. Finalmente, la mirada latinoamericana llevó el estudio de la comunicación hacia las realidades propias de nuestra región. Esta perspectiva relacionó la comunicación con la cultura, las desigualdades sociales, la participación y los procesos de transformación social. Después de conocer estas perspectivas, Daniel descubre un nuevo desafío. En el entorno digital, la comunicación ya no depende solamente del mensaje y de quién lo recibe. También intervienen las plataformas, los datos y los algoritmos. Una vez publicado el contenido, las acciones de los usuarios también influyen en su circulación. Reacciones, comentarios, compartidos y tiempo de visualización generan señales que las plataformas pueden utilizar para distribuir el contenido. Así, en el entorno digital, el alcance de un mensaje no depende de un solo elemento. El contenido, la audiencia, las interacciones, el contexto, la plataforma y sus sistemas de distribución actúan en conjunto. Ahora lo entiendo. No puedo explicar la diferencia mirando solamente el número de visitas. Así es, tenemos que analizar varios factores al mismo tiempo. El caso de Daniel demuestra que un fenómeno comunicativo puede estudiarse desde diferentes perspectivas. Los datos muestran qué ocurrió. El enfoque cualitativo ayuda a comprender las percepciones. La observación permite estudiar comportamientos. Y el análisis de contenido permite comparar los mensajes. Además, en las plataformas digitales intervienen la audiencia, el contexto, las interacciones y los sistemas de distribución. Por eso, una diferencia como 8.432 frente a 37 visitas no debe atribuirse automáticamente a una sola causa. Al principio solo veía dos números, 8.432 y 37. Ahora entiendo que detrás de esos resultados existe un fenómeno comunicativo mucho más complejo. Y para comprenderlo, necesitamos investigar, observar y analizar los mensajes, las personas, los medios y el contexto. A lo largo de este recorrido, comprendimos que la comunicación puede estudiarse desde distintos métodos y escuelas de pensamiento. Cada perspectiva aporta herramientas diferentes para interpretar cómo producimos, recibimos y compartimos mensajes. En la actualidad, este conocimiento cobra especial importancia en los entornos digitales. Las plataformas han cambiado nuestra manera de informarnos, relacionarnos y participar. Por eso, estudiar comunicación no consiste solamente en analizar lo que se dice, sino en preguntarnos cómo se comunica, quién participa, en qué contexto ocurre y qué efectos puede generar. Entonces, aprendí algo más importante que conseguir más visitas. ¿Qué cosa?
que antes de sacar conclusiones, primero debemos comprender la comunicación. Porque comunicar también implica observar, interpretar, cuestionar y comprender.